Una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando estaba en la uni era que yo estudiaba en la Facultad de Sistemas, puerta 6 de la uni, la facultad que está al final, ¿no? ¿De acuerdo? Industrial y Sistemas. Una de las cosas que me llamaba la atención es que cuando yo empecé ya a trabajar con las matemáticas serias, ¿no? Las matemáticas de la uni, me iba dando cuenta que yo muchas de las cosas que había aprendido, las había aprendido pero sin mucho fundamento, sin saber por qué. Tenía práctica, era hábil resolviendo problemas, ¿de acuerdo? Pero nada más. Luego me faltaba el fundamento, el sólido, sobre el cual yo pudiera sostenerme para poder seguir aprendiendo. Y entonces tenía las dificultades propias de quien aprende algo nuevo, ¿entiendes? Pero quien está sustentado, quien tiene base sólida, va más rápido definitivamente, ¿correcto? Por eso es importante que ustedes ahora presten atención a cada uno de los aspectos que yo voy a tocar teóricamente. ¿De acuerdo, chicos? Allá vamos. Entonces, he colocado ya en la pizarra la definición de lo que es el ángulo trigonométrico. Entonces, una de las cosas que yo te tengo que decir es que el ángulo trigonométrico es totalmente distinto al ángulo geométrico. ¿De acuerdo? Totalmente distinto. Son como dos conjuntos que tienen una intercepción, para que tengas ideas. ¿Eh? A lo que a mí me gusta brindar es ideas. Yo te bombardeo con ideas, con ideas, con ideas, y tú ya vas sacando tus conclusiones, hasta que al final tú y yo tenemos que coincidir en una sola cosa. De modo que usted cuando termine la clase no me interprete, no me diga, me parece que el profesor ha querido decir, no, yo creo que el profesor quiso decir esto, tampoco, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, estas situaciones las vamos a ir mejorando con el bombardeo de ideas, ¿correcto? Entonces, por eso te digo, es como cuando tú tienes dos conjuntos que se intersectan, ¿verdad? ¿Ok? Tienen una intersección. La intersección es lo común, pero el resto no. Tienen sus diferencias, definitivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que pasa es que el alumno cree, ¿no? Cree que el ángulo trigonométrico es una especie de ángulo geométrico. Y es que solamente está mirando la intersección. ¿De acuerdo? Y la intersección del ángulo geométrico con el ángulo trigonométrico es justamente esa parte donde se define al ángulo geométrico de 0 a 180. Nada más. Pero de ahí para adelante el ángulo trigonométrico no tiene nada que ver. Por ejemplo, en geometría, tú no puedes aceptar un ángulo de 720 grados en una figura. A ver, dime tú, en una figura donde un ángulo valga 720 grados. Es imposible, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque las definiciones del ángulo geométrico son distintas, su concepto es otro. El concepto del ángulo trigonométrico es de un rayo contenido en un plano y que empieza a girar alrededor de su origen. Así es, empieza a girar. Y entonces aquí aparecen dos curiosidades. Uno, que usted no sabe hacia dónde va a girar. Y los giros sobre un plano tienen dos connotaciones. Una horaria y otra antihoraria. Son los únicos giros que se conocen. ¿De acuerdo? Y dos, ¿cuántas vueltas puede dar un ángulo? Trigonométricamente, las que tú quieras. Ah, entonces el concepto es distinto. Es más, yo me atrevo a decir, escucha, que el ángulo trigonométrico no tiene dos lados. En realidad solamente tiene un lado. Y entonces yo quiero que los alumnos también entiendan una cosa. Las matemáticas tienen connotaciones históricas. ¿Qué significa eso? A ver, te lo explico. Allá va una idea. Escúchame. Tú sabes que a raíz de los descubrimientos que se hacen hasta ahora, porque se siguen descubriendo cosas, resulta que el famoso Pitágoras
no es el autor del famoso teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque han aparecido rasgos históricos, vestigios históricos, donde ya se aplicaba este teorema y en culturas mucho más antiguas a la que perteneció Pitágoras. ¿Te das cuenta? Entonces, hay unas tablillas registradas en escritura cuneiforme donde aparecen, por ejemplo, los famosos números 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Y tú dices, oye, pero un momento, ¿esos no son los famosos números pitagóricos? Sí, pero hay alguien que se ha atrevido a decir, entonces como Pitágoras no lo ha demostrado, pues quitémosle el rótulo. No, 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 no. Déjalo ahí. Esa connotación histórica va a quedar ahí, perpetua. No será Pitágoras, escucha, no será Pitágoras el autor del teorema, pero sí le tenemos que atribuir a él su difusión. Así es, su difusión. Porque gracias a su escuela pitagórica, que era una escuela matemática filosófica, ¿de acuerdo? Se desarrollaron ese y otros teoremas, que como ya se sabe, eran teoremas conocidos, pero que no todos, o sea, eran conocidos para círculos muy pequeños. Gracias a estas escuelas se puede difundir, ¿de acuerdo? Esta teoría. Entonces hay una connotación histórica que nosotros no la vamos a cambiar. Tienes que entender eso, ¿correcto? Ahora, eso de que en la definición aparezca, dice, a la posición inicial, ¿ves que se trata de un solo lado? Se le llama lado inicial, pero escucha, y a la posición final, que es el mismo rayo, ¿entiendes? Le llaman lado final. Es decir, le tomamos una fotografía al lado inicial y le tomamos una fotografía al lado final. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y por qué se le llaman lados? Para tener una connotación con el ángulo geométrico, para poderlo familiarizar. Esa es una cuestión histórica, ¿eh? ¿De acuerdo? Nosotros no la vamos a cambiar. ¿Entiendes? Nosotros no vamos a cambiar eso. Queda históricamente como tal. Se llaman lados, pero ojo, ese plural no le corresponde a la definición. Si tú lees, es un solo rayo. Por eso se dice que el ángulo trigonométrico es un ángulo dinámico, un ángulo en movimiento. ¿Ok? Téngalo usted presente, por favor. Bien, ahí está la definición. ¿Te das cuenta? Y esta vendría a ser la gráfica que mejor describe ese concepto. Fíjate, ¿de acuerdo? Esa vendría a ser la gráfica que describe ese concepto. Ahora bien, pueden ustedes observar que la posición inicial del rayo es OA y la posición final del rayo es OB. Pero fíjate, ha dado más de una vuelta ese ángulo. ¿Te das cuenta? Ha dado más de una vuelta. Ahora vamos a citar los elementos. ¿De acuerdo? Los elementos son simples. Está el lado inicial, está el lado final y está el origen o vértice. ¿De acuerdo? El ángulo, ahí está, son los elementos que podemos distinguir en la figura. Muy bien, sigamos. Vamos a dividir nuestra pizarra para trabajar con el lado derecho, ¿te parece? Definición. Con respecto al sentido en que se genera el ángulo, su medida será positiva si el sentido es antihorario. Le llamamos sentido antihorario también, ¿no? En alusión al movimiento de las agujas de aquellos relojes, ¿no? Históricos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si gira en sentido contrario a esas agujas,
entonces se considerará que la medida sea positiva. Pero si gira en sentido como las agujas del reloj, entonces esa medida será de orden negativo. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tenemos entonces una gráfica donde se puede observar con claridad lo que se acaba de definir. Sentido antihorario positivo, sentido horario negativo. Y así queda definido, ¿eh? ¿De acuerdo? Propiedad. Con respecto a su medida, lo que habíamos dicho, el ángulo trigonométrico puede dar las vueltas que quiera. Por ejemplo, con respecto a su medida, dado que ésta puede ser positiva o negativa, el número de unidades de la medida del ángulo está asociada a un número real cualquiera. Y tú sabes que los reales ordenados en la recta numérica van de menos infinito a más infinito, pasando por el cero. ¿Correcto? Por lo tanto, si está asociado a un número real cualquiera, quiere decir que este ángulo puede ser negativo, muy negativo, positivo, muy positivo, ¿de acuerdo? Puede dar todas las vueltas que quiera el ángulo, ¿ok? A tenerlo en consideración. De esta manera, si ubicamos, por ejemplo, el número de vueltas que da el ángulo, este número de vueltas dice que está asociado a los números reales. Lo podemos colocar sobre una recta numérica y ahí vas a encontrar la medida de un ángulo trigonométrico. Por eso que hay un tema más adelante, seguro algunos que tienen ya experiencia habrán escuchado hablar de las razones trigonométricas de los ángulos de cualquier magnitud. ¿Te has dado cuenta? Eso es. Es que el ángulo trigonométrico puede tomar cualquier medida positiva y negativa. ¿Ya? Bien, señores, parece mentira, pero este cuerpo, le llamamos así en matemáticas, este cuerpo de ente matemático llamado ángulo y sus propiedades va a generar todo lo que ustedes conocen como el curso de trigonometría. El curso de trigonometría, anda, mientras te voy haciendo el comentario, anda tomándole por favor el pantallazo, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho al inicio, ¿ok? Apertura tu blog de notas o tu archivo de Word y vas colocando las capturas de pizarra que vas a hacer, ¿ok? Mientras te voy haciendo el siguiente comentario. El curso de trigonometría es bastante antiguo, ¿de acuerdo? O sea, se tiene vestigios históricos de que los antiguos manejaban relación de catetos, relación hipotenusa-catetos, ¿de acuerdo? Pero su plenitud la alcanza después de 1800. Es decir, después del nacimiento de Descartes, el famoso genio francés René Descartes, allá por 1700 y pico, cuando desarrolla su sistema de coordenadas. Y entonces, a partir de ahí, pues la trigonometría pega un salto terrible, ¿de acuerdo? Llega a estados de análisis impresionantes y fáciles de entender, sobre todo eso, fáciles de entender, ¿de acuerdo? Así es que yo los invito a estar expectantes de este curso. Este curso en realidad, cuando tú lo coges históricamente, tiene un peso distinto, ¿de acuerdo? Bien, anda almacenando entonces tus capturas de pantalla. Vámonos con la segunda pizarra, ¿de acuerdo?
Una vez que tenemos definido el ángulo trigonométrico, vamos a entrar a observar ahora los sistemas de medidas. ¿Correcto? En los sistemas de medidas tenemos, por ejemplo, el sistema sexagesimal, llamado también sistema básico de medición angular, cuya unidad, el grado, ¿has visto cómo se escribe, no? Todos conocemos este sistema. Un gradito, arriba una bolita, ¿verdad? Que expresa el grado, representa la medida de la 360ª parte de una vuelta. De modo que una vuelta mide 360 grados. ¿Ok? El minuto sexagesimal. El minuto sexagesimal es la medida de la 60ª parte de un grado sexagesimal. Y el segundo, esto es exagerado, El segundo sexagesimal es la medida de la 60ª parte de un minuto sexagesimal. Esto tiene una repercusión, ¿de acuerdo? Que luego la vamos a comentar. Pero ahora quiero que veas esto. Tú sabes que cada sistema tiene su aritmética, ¿sí? Tiene su aritmética y tienes que aprenderla. Si quieres avanzar con velocidad dentro del tema, sería mejor que prestes atención. Fíjate. Esta es la aritmética del sistema sexagesimal. Chequéala, por favor. ¿De acuerdo? Chequéala. Mira, ve. Un grado tiene 60 minutos. Excelente. Pero no sé si te das cuenta que para pasar de grado a minuto, basta multiplicar por 60 el número de grados. Obvio, pues. Si yo tengo 2 grados, el número es 2. Si yo a 2 lo multiplico por 60, 120. ¿Qué cosa es 120? El número de minutos. Claro, 2 grados tiene 120 minutos. O sea, por eso, piénsalo desde este ángulo, ¿entiendes? Es decir, apréndete la aritmética del sistema y te va a resultar mucho más sencillo aprenderte las operaciones. Fíjate, para pasar de minutos a segundos por 60. Es evidente, chicos, yo digo lógico, que si usted quiere realizar la operación contraria, va a tener que dividir entre 60. Por ejemplo, para pasar de segundos a minutos o para pasar de minutos a grados. Por eso tiene sentido el nombre de este sistema. Sistema sexagesimal. ¿Correcto? Entonces, abajo hay un pequeño resumen que me causa curiosidad. Si usted tiene un ángulo que vale, fíjese por favor ya las partes inferiores de la pizarra, fíjese. Estamos hablando de esto. Si usted tiene S grados, la medida de un ángulo S grados, si lo multiplica por 60, estamos hablando de minutos. 60S es el número de minutos. Y si ese 60S lo multiplica usted por 60, ya aparece el número de segundos. Y entonces, conclusión. Por favor, no se olvide. El número de grados, S. El número de minutos, 60S. Y el número de segundos, 3600S. ¿Aprendió? ¿Sí? Muy bien. Ok, sigamos. De pronto te voy a dejar una pregunta para que la vayas pensando. ¿Ya? Futuro ingeniero del Perú. A ver, vamos pensando esto. Escucha lo que te voy a preguntar. Te comento que un grado, si tú dibujas un grado, no es perceptible. O sea, es tan cerrado un grado que prácticamente no lo puedes ver, no lo puedes apreciar, vamos a decirlo así. Entonces,
Mi observación va por este lado y te lo voy a dejar como un cuestionamiento que más adelante lo voy a resolver. Si un grado no se puede apreciar, ¿cómo es posible que al grado lo hayan dividido en 60 partes? Y a cada parte que se llama un minuto, peor pues. Si un grado no se puede apreciar, un minuto, Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Correcto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, es una de las cosas a las cuales yo te invito a observar. ¿Qué está pasando con este sistema? Es más, te digo una cosa, este sistema es el más antiguo de todos, el más antiguo de todos. Culturas primigenias lo han utilizado. ¿De acuerdo? Bien, eso por un lado, ¿ok? Anda pensando a qué se debe que dividan tanto este sistema. Uno. Dos, considera que este sistema se usa hasta el día de hoy. Así es, hasta el día de hoy. Sigamos. El otro sistema, centesimal, es una especie de, vamos a llamarle, fotocopia del sistema anterior, ¿ya? Casi una fotocopia. Mira, es el sistema alterno de medición angular cuya unidad, un G, el G a manera de exponente, ahí parece una especie de gramo, ¿no es así? Es la medida de la 400ava parte de una vuelta. De modo que una vuelta contiene 400 grados centesimales. Tiene división. El minuto es la centésima parte del grado, el minuto centesimal. Y mira cómo se escribe, como una M a manera de exponente, pero no es un exponente. Y el segundo centesimal es la centésima parte de un minuto. Aquí es donde yo quiero que por favor prestes atención. ¿De acuerdo? Presta muchísima atención. A ver, al igual que el segundo, sexagesimal y el minuto sexagesimal son partes de. Esta trabajaba con 60, esta trabaja con 100. Ah, ok. O sea, la aritmética de este sistema es por 100 y entre 100. Chequea, por favor. Mira. ¿Lo viste? Ya apareció en la pizarrita. Mira, un grado 100 minutos, quiere decir abajo, para pasar de grados a minutos por 100. Para pasar de minutos a segundos, también por 100. Para ir de segundos a minutos, entre 100. Claro, la operación contraria, ¿no? Estamos retrocediendo, vamos a decirlo de alguna manera. Y para ir de minutos a grados, entre 100. Resulta más sencillo. Ahora, te digo una cosa. Si yo tengo 6 grados centesimales, lo multiplico por 100 y ya estoy en minutos. De la misma manera, si ya estoy en minutos, lo multiplico nuevamente por 100 y ya estoy en segundos. ¿Correcto? Muy bien. Si estas son las aritméticas con las que nosotros vamos a trabajar, ahora vamos a resolver algunos detalles. ¿De acuerdo? Te había dejado una pregunta en cuestión. ¿A qué se debe, chicos? ¿A qué se debe que los sistemas, porque ya hablamos de dos sistemas, sean divididos tan exageradamente, cuando a simple vista estos sistemas no funcionan por sí solos? Es decir, estos sistemas con esas unidades, ser divididos aún más, pareciese que no tiene sentido.
La respuesta a estas cosas es la siguiente. Quiero por favor que tengas en consideración lo siguiente. A ver, tú sabes que los antiguos eran astrónomos y que nosotros, a diferencia de los antiguos, manejamos un sistema de numeración distinto al de ellos. ¿Sabes? Claro. Ellos eran duodecimales porque contaban con las falanges. Así es. Fíjate. Si tú revisas tu mano, tu manito, te vas a dar cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Y usaban el pulgar para contar. Usaban el pulgar. ¿Te das cuenta? Usaban el pulgar y contaban de 12 en 12. Punto número uno. Punto número dos. Tenían conocimiento de la existencia de los planetas. ¿Sí? Eran astrónomos. ¿De acuerdo? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Para resumirlo, que estos sistemas no fueron diseñados para la hoja A4 o más chiquita todavía que tú tienes sobre la mesa. No, estos sistemas fueron diseñados para grandes distancias. Ahí está el asunto. ¿De acuerdo? Ahí está el punto. Por lo tanto, atención a lo que voy a decir. Chicos, si tú quieres observar un grado, se puede, pero no en la hoja de tu cuaderno. Definitivamente que no. ¿De acuerdo? Pero si tú tienes una hoja tamaño de tu casa, por ejemplo, así, no sé, pues 180 metros cuadrados o 120 metros cuadrados, no lo sé, un papel más grande, ¿podrías apreciar un grado? Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque el grado no se aprecia por el vértice, se aprecia por la abertura, ¿sí o no? Ahí tienes tú la primera apreciación. Y entonces, cuando la hoja es muy pequeña, no puedes apreciar nada. Pero si el papel es mucho más grande, tamaño del distrito, por ejemplo, de San Martín de Porres o de San Juan del Lurigancho, los distritos más grandes, un papelote, ¿sí o no? Claro, esos son los grandes planos urbanos que existen. Esos planos existen, los planos de la ciudad. Claro, obviamente tienen que ser dibujados a escala, porque imagínate un papel del tamaño de la ciudad, ¿entiendes? Pero ahí está el punto, ¿de acuerdo? Ahí está el punto. Ustedes tienen que ponerse a pensar de que, por ejemplo, si vas a ser un ingeniero civil, no vas a construir casas pues encima de tu mesa, ¿no? ¿Entiendes? Tienes que proyectarte a una realidad distinta. Si usted está pensando ser un ingeniero sanitario, ¿de acuerdo? Y para poder establecer toda la red sanitaria de una ciudad, entonces no estamos hablando pues del papel A4 que tienes encima de tu mesa. ¿De acuerdo? Vayan proyectándose a otra realidad. Y entonces estos señores son fantásticos porque imagínate tú, este sistema, si hasta ahora prevalece, es por eso, porque fue diseñado para grandes distancias. ¿De acuerdo? Bien. Otro cuestionamiento que vendría a raíz de estos dos sistemas, profesor, ¿y qué pasó con el sistema centesimal? Porque yo no veo nada en el sistema centesimal. Ah, el sistema centesimal tuvo corta duración, corta vida. ¿De acuerdo? Así es que en ese sentido, el sistema centesimal fue diseñado con esta idea y a lo mejor tú comulgas con eso. Tú dirás, oye, qué bacán, pues claro, ¿cómo no se les ha ocurrido antes? ¿Qué? Fíjate la aritmética, por favor, mira la pizarra.
De paso que vas tomando ya la captura de pantalla, ¿eh? Por favor, no te demores. Mira las aritméticas. Ellos dijeron, sistema sexagesimal. La aritmética es por 60 y entre 60. Sistema centesimal. La aritmética es por 100 y entre 100. Entonces, tú seguro vas a estar de acuerdo en esto. ¿Qué es más fácil? ¿Multiplicar por 60 y dividir entre 60 o multiplicar por 100 y dividir entre 100? ¿Te das cuenta? Claro, seguro vas a coincidir en este aspecto, es decir, multiplicar por 100 es muy fácil, pues dos ceritos, ¿sí o no? Aumentamos dos ceros y se acabó. Y si divido entre 100, corro dos ceros a la izquierda y se acabó. Los matemáticos de la época también lo pensaron igual y dijeron, aquí está, adiós sistema sexagesimal, dijeron. ¿Eh? Y se llevaron una sorpresa. Ni bien lo pusieron a prueba, ¿qué crees que descubrieron? Que era un sistema, escucha, porque tú vas a ser futuro ingeniero, ¿entiendes? Escucha. Se chocaron con un número que carecía de divisibilidad, o mejor dicho, 100, mitad y quinta, solamente tiene eso. En cambio 60, sácale mitad, tercia, cuarta, quinta, sexta. ¿Entiendes, no? Increíble. El carácter de divisibilidad de un número lo hace manejable, pues. Por ejemplo, si tú quieres trabajar con un tercio de vuelta, en el sistema centesimal tendrías que trabajar con 400 tercios. Claro, no es que la vuelta es 400 grados y ya estás trabajando con fracciones. Y entonces los matemáticos de la época decían, oye, para trabajar con fracciones nos hubiéramos quedado con las vueltas. ¿Para qué necesitamos un sistema? Una vuelta, media vuelta, un tercio de vuelta, un quinto de vuelta. El sistema apareció y en segundos desapareció. Así es, ¿no? Debut y despedida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Este sistema fue realmente pensado, ¿eh? Cráneos, ¿eh? Ojo, hombres de la antigüedad. Interesante. El carácter de divisibilidad de un número. Sigamos revisando. Voy a pasar a la siguiente pizarra. ¿Ya? Por favor, todo esto ya tiene que quedar aprendido. ¿Ok? Se hace más fácil. Cuando tú tienes el contexto, la base, esto es facilísimo. ¿Ya? Vamos a la otra pizarrita. Este sistema es bueno. Sistema radial. Ahí está la definición del sistema. Yo no la voy a estar leyendo. Escúchame, tú léela. Lo que yo te puedo decir del sistema radial es que fue diseñada por otro tipo de mentalidad. Ya no es la mentalidad de agarrar una vuelta y dividirla en partecitas. Ya no, ya no. Para eso ya es suficiente con el sistema sexagesimal. Y encima tienes el sistema centesimal. ¿Ya para qué más? Este sistema fue desarrollado con otra lógica. Así es. Es una forma muy curiosa de medir a los ángulos. Fíjate, mira esto, por favor, presta atención. La unidad de este sistema se define de la siguiente manera. Escúchame. La unidad, el radián, así es. ¿Qué es un radián? Un radián es la medida del ángulo central de una circunferencia. O sea, acá ya estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de un sistema que nace en la circunferencia, ¿entiendes? A partir de la circunferencia.
Se dice entonces que cuando la medida del ángulo central, fíjate la gráfica que hay en la pizarra, la medida del ángulo central es un radián, entonces el arco que contiene a ese ángulo, L, y el radio de la circunferencia, R, son iguales. Y al revés, si el arco y el radio son iguales, entonces en el ángulo central hay un radián. ¿Captas? ¿Mm? ¿Has visto? Es otra forma de definir la unidad. Una unidad de medida. Ahí está, pues. ¿Eh? Todo gracias al ingenio, ¿de acuerdo? Pero detrás de esto hay una historia, ¿sí? Ya los matemáticos habían definido la vuelta como 2pi por r. ¿Sabes, no? La longitud de la circunferencia. 2pi por r. En este sistema aparece el famoso número pi. Correcto. Así es. Pi. 3,1415962, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Redondeado. Hay varias formas, pues, ¿no? Pi, por ejemplo, se puede trabajar como 3,1416. También se puede trabajar como 3,14. Otros lo trabajan como 22 sétimos. Otros lo trabajan como los físicos, cuando analizan el movimiento pendular en mecánica, lo aproximan a la raíz cuadrada de la gravedad. ¿Sabes, no? Claro. Pero yo tengo una que es muy bonita. Tengo un documento sobre esto. Pi es raíz de 2 más raíz de 3. Interesante, ¿no? Así es. Bien, cualquiera de estos valores en aproximación, porque pi es un número irracional, es decir, tiene infinitos decimales. ¿De acuerdo? Tiene infinitos decimales. Muy bien, entonces, hacemos una inducción porque me interesa algo. Fíjate, en este sistema me interesa algo. Chequéalo. Fíjate la inducción que estoy planteando. Presta atención porque de aquí van a salir las ideas. Si L es igual a R, teta vale 1. Claro, recuerda que teta, esto es muy importante. A ver, cuando no tenemos noción de campo, porque hace un rato comenté sobre el campo, ¿de acuerdo? Que son los operadores y sus operaciones fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El campo de los reales, el campo de los números complejos, el campo de la geometría euclidiana, el campo de la geometría cartesiana, etcétera. Hay muchos campos, ¿de acuerdo? Cada uno tiene el campo vectorial. Cada uno tiene sus propiedades, sus definiciones dadas, ¿de acuerdo? Así es. Y se estudian porque tienen una utilidad. Así es, no tendría sentido, ¿no? Lo otro es matemática pura, o por las puras, no sé. A ver, entonces, atención. Lo que necesitamos ahora es darnos cuenta de que en los campos aritméticos la proporcionalidad tiene mucho uso. Fíjate por favor en la figura. Dice, si L es igual a R, teta vale 1. O sea que en el ángulo central hay un radián, porque teta es el número. El número. Una cosa son las papas y otra cosa es cuánto pesan, qué color tiene, qué dimensión tiene. Y muchos de ustedes que me están escuchando esta mañana no saben distinguir el ente de sus propiedades. Lo confunden con mucha frecuencia. Lo confunden, ¿de acuerdo?
Por eso es que hay que tener cuidado con las cosas. Cuando yo hablo del número de radianes, me refiero a eso, a que si un ángulo mide 3 radianes, su número es 3. Número de radianes, el número, ¿entiendes? Hay que saber distinguir las cosas, ¿ok? Y entonces, cuando L es igual a R, teta vale 1. Y cuando L, el arco, todo el arco, ya no mide R, mide 2R. Ah, si mide 2R, entonces en el ángulo central habrán 2 radianes. ¿De acuerdo? Y si L vale 3R, teta vale 3 radianes. Y así sucesivamente. Y entonces tú y yo nos damos cuenta de un detalle muy curioso y elemental, que el número de radios, acá, de R's, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Es exactamente igual al número de radianes. Entonces, ¿está bien? Claro, es un número coincidente, fíjate. Ah, entonces, cuando L valga 2pi por R, ¿el numerito quién es? 2pi. Ah, entonces teta vale 2pi, pues. Ya está, así de simple. No tendríamos por qué entrar con mayores detalles porque es una proporcionalidad que se verifica. ¿Entiendes? La inducción me está certificando eso. ¿Y qué cosa es L igual a 2pi por R? Es lo que te decía al inicio, pues es la longitud de toda la circunferencia. Y así como un pequeño arco L tiene un ángulo, toda la circunferencia también tiene un ángulo. ¿Quién es ese ángulo? 2pi. En este caso, radianes. La vuelta en radianes, 2pi radianes. ¿Te queda claro eso? 2pi radianes. Así es, una vuelta en el sistema radial, 2pi radianes. Y no te olvides que pi es un número, 314, multiplicado por 2, 628. No es exacto, ¿te das cuenta? 6 radianes más 0,28 de radian aproximadamente. ¿Correcto? Bien. Hay algunas cosas que vas a irlas complementando, poco a poco. Ahora ya tenemos 3 sistemas. Excelente. Ahora me interesa que aprendas esto. Acostúmbrate a una cosa, ¿ya? Por favor, chicos, acostúmbrense a una cosa. Yo lo que escribo en la pizarra lo uso. Lo que no escribo es porque considero que no es necesario. No es necesario. Y para que me hagas caso, te voy a contar algo. Hace poco, no, todavía no estábamos en clases presenciales, hace un año más o menos, hace un año, justo en este tema, había terminado yo la teoría de explicarla todo, ¿no? Los chiquitos estaban así, asustados. Y ahí un chiquito me llama, ¿no? Profesor, ¿qué quieres? Oh, profesor, mire, le están faltando propiedades, profesor. Un alumno le dice al profesor que le faltan propiedades. Y encima en la primera clase. Ese profesor está de más, pues, ¿no? Y yo le digo, ¿y por qué dices tú que me faltan propiedades? ¿De dónde sacas eso? ¿A quién le has consultado? Y me saca su cuadernito, su cuadernito rojo,
allá de la Academia del Poeta, ¿ah? Me saca su cuaderno y me enseña. Oye, ¿verdad? Yo reviso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, como 10 propiedades tenía. ¿Y sabes qué, no? Servían para nada. Solamente servían para resolver problemas que solo al profesor le salían. Ya para eso servían sus propiedades. No, pues, estamos hablando de nivel uni, donde lo que tenemos que pulir es tu talento, ¿entiendes? Tu habilidad, hay que instruirla, hay que ponerle conocimiento a esa habilidad para que mejore, se desempeñe mejor, ¿de acuerdo? No hagamos cosas innecesarias, no hagamos cosas innecesarias. Todo lo que yo te estoy brindando es sustento, base, y lo que escribo lo uso. Ya verás, ya verás. Ahora empiezo a resolver problemas, tú haces 10 líneas, yo hago 2. ¿Y dónde está la diferencia? Fácil, te voy a decir, mira, esto yo lo expliqué, ¿te acuerdas? Ah, ya ves. ¿Ok? Tenlo presente, ¿ah? Sigo. Factores de conversión. Para convertir grados sexagesimales a radianes, centesimales a radianes, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta combinación de conversiones, aparecen los famosos factores de conversión. Hay chicos que se lo aprenden, ¿ah? Mira, parece una cosa, pues, ¿no? Que dicen, no, ¿qué me voy a aprender yo esto? Y sí, tienen su truquillo ellos, se lo aprenden. Mira, para pasar de radianes a grados multiplican por 180 sobre pi. Recuerdo que una vez en la uni vino una pregunta con respecto a esto. ¿Por qué número tengo que multiplicar para pasar minutos centesimales a grados sexagesimales? Volando la gente, ¿entiendes? No tiene costumbre de hacer estas cosas. Ellos quieren problemas clásicos, interpretaciones comunes, pero no se trata de eso. Tú tienes que tener una formación que luego, con todas las herramientas que se te brinda, haga usted lo que quiera. ¿De acuerdo? Fíjese, ahí tiene usted todos los factores de conversión para pasar de un sistema a otro. ¿De acuerdo? De un sistema a otro, ya sea de grados a radianes, de radianes a grados, etcétera, o entre grados. ¿Ok? Bien, a, a este punto yo te invito, por favor, eh, tomarle ya el print screen, el pantallazo, la captura, como quieras. Hazlo ahora. ¿Listo? Vamos a terminar entonces con relación numérica entre sistemas. ¿Correcto? ¿De qué se trata? Es de esa formulita mal llamada fórmula de conversión. Y yo lo he escuchado hasta en el examen de admisión, ¿no? La fórmula de conversión. En realidad es una relación numérica, ¿no? Es una fórmula, pero de conversión. Para eso te estoy dando los factores de conversión. A propósito de factores de conversión, que tú lo tienes ya en la captura de pantalla. A ver, ¿por cuánto multiplicarías al número de grados sexagesimales para pasarlo a radianes? ¿Por cuánto lo multiplicarías? Entonces yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. No hay necesidad de memorizar. Escúchame, yo te voy a ayudar. Como quieres pasar grados sexagesimales a radianes, entonces tú ponte a pensar que los grados sexagesimales se tienen que cancelar. Claro. Entonces abajo tienen que ir los grados sexagesimales y arriba los radianes, que es lo que necesitas. Y dos cantidades equivalentes, ¿quiénes son? Radianes pi y grados sexagesimales 180. Eso lo vamos a ver ahora, relación numérica. ¿De acuerdo? Así es. Hay que multiplicar por pi sobre 180.
sin memorizar. Se deduce rápidamente. Tampoco hay necesidad de establecer un conjunto de operaciones para llegar a eso, no. Propóntelo y vas a ver que se puede aprender. ¿Ya? A ver, ¿cómo es la relación entre sistemas? Escúchame. Voy a agarrar un ángulo y lo voy a medir en los tres sistemas. Fíjate, por favor. Ahí está. Este ángulo, trigonométrico, por cierto, ya con eso te digo que puede ser positivo y negativo, lo estoy midiendo en los tres sistemas. S grados sexagesimales, C grados centesimales y R radianes. De la figura, S grados es igual a C grados centesimales y es igual a R radianes. Obvio, porque son las tres, son medidas de un mismo ángulo. ¿Correcto? Son las medidas de un mismo ángulo. Es como que yo te diga, 180 grados es igual a pi radianes. Claro, porque las dos son las medidas de un mismo ángulo. ¿Entiendes, no? Muy bien. Entonces son iguales. Entonces, si son iguales, a esa igualdad le vamos a ejecutar una operación válida. Porque todos nosotros sabemos que si tienen una igualdad, toda la igualdad se puede dividir entre una misma cantidad. Mira la cantidad que he elegido. Media vuelta. A ver, chicos. Y si yo divido entre media vuelta, ¿cómo va a quedar? A ver, veamos. Fíjate. Vamos a dividir esta partecita. Media vuelta es 180 en el sistema sexagesimal, 200 en el sistema centesimal y pi radianes en el sistema radial. Bueno, vamos a dividir. Pero mira lo que logro con la división. La cancelación de unidades, jóvenes. La cancelación de unidades. Y por lo tanto, lo que me va a quedar es S es a 180 como C es a 200 como R es a pi. ¿Cierto? Ya está. Esta es la llamada, mal llamada, digo yo, fórmula de conversión. ¿Para qué no la necesitas para convertir? Esto se utiliza para otras cosas, ya vas a ver los problemas. Otra relación importante es esta, mira. Ah, y no te olvides, ¿ah? Por favor. Lo que yo escribo lo utilizo. Así es que si está en la pizarra, ¿por qué lo voy a usar, Entonces, profesor, ¿y esta relación? Ah, te explico. En vez de dividir entre media vuelta, esta relación la divido entre la cuarentava parte de una vuelta. ¿Y con qué objetivo? De que salgan estos numeritos, pues, 9 y 10. Claro. A ver, en vez de dividirlo entre 180, lo divido entre 360, 400, pi, ¿no? Y a eso le sacas la cuarentava parte. De 360, 9. De 400, 10. Y de 2 pi, si lo divides entre 40, te sale pi sobre 20. Tienes dos relaciones. Muchos alumnos me preguntan, profesor, ¿y cuándo voy a utilizar la de arriba y cuándo voy a utilizar la de abajo? La respuesta es muy simple. Cuando aparezca S, C y R en el problema, que los hay muchos, utilice esta de acá. 180, 200 y pi. Pero cuando solamente aparezca S y C, es conveniente trabajar con esta segunda relación, porque se reduce a 9K y a 10K, que son números más pequeños y manejables. Sin perder de vista que si S es a 9 y C es a 10, R es a pi sobre 20. ¿De acuerdo? Ok, listo. Muy bien. Tomas por favor tu captura de pantalla. Gracias. Ya te imaginas que continúa, ¿no? Después de haber tenido una teoría ardua, consistente, sustanciosa, ahora vamos a la resolución de problemas. ¿Ya? Estar. Empecemos.